un minutito, que ya. Buen día a todos, ¿cómo les va? Se inician las quintas jornadas de investigación en ciencias, investigación en pasado-presente, en diálogo pasado-presente. El Grupo de Estatalidad organiza este evento desde el 2012 y ponemos en voz a la directora actual del grupo, a la licenciada María de Luján Ortiz, que nos hará un comentario sobre estas jornadas y vamos formalmente a las mesas que las convocan. Buenos días a todos. Buenos días, gracias Buen día. Silvana, la directora anterior del grupo. Muchas gracias por su intervención. Y sí, efectivamente estas jornadas nosotros las venimos realizando cada 2 años, desde el 2012, aunque en realidad el origen fue anterior, pero formalmente ingresamos en el 2012. Y estas jornadas relacionadas con las crisis, en realidad, muy acordes a los tiempos actuales. Pero vamos a ver que en todas las presentaciones las crisis nos dan nuevas ideas, las crisis presentan nuevas cuestiones y nuevos planteos, porque en realidad las intervenciones, o mejor dicho, las presentaciones son muy interesantes y dan cuestiones muy, muy innovadoras. La idea de estas jornadas era para realizarlas el año anterior, pero como ustedes saben, pasaron cosas. Y este año nos decidimos y no vamos a seguir esperando por siempre, razón por la cual damos formalmente por iniciada estas jornadas número 5 de diálogos presente y pasado. Muchas gracias a todos por participar. Y ahora, bueno, la primera mesa, si les parece, que está la mesa número 1 se llama Las crisis de la Iglesia cristiana y el surgimiento de movimientos heréticos del siglo I hasta nuestros días. Las coordinadoras son la licenciada Nilda Filippini y quien les habla María de Luján Ortiz. Por cuestiones técnicas, la licenciada Filippini todavía no pudo conectarse, pero sí está presente la primera expositora, la licenciada Catalina Stefani, que va a hablar sobre la reconversión y el surgimiento de nuevas órdenes militares entre los siglos XIII al XVI. Yo dejo de compartir para que ella pueda hacer su presentación. Cuando quiera, Catalina, todo Ok, suyo. gracias. Bueno, esta ponencia se va a dividir en 2 partes. En la primera se va a exponer sobre las órdenes que participaron en las cruzadas y su reorganización, y en segundo lugar se van a mencionar las órdenes que surgieron a partir del siglo XIV. No avanza. Como vemos, estas órdenes, la orden del hospital, la orden del temple y la orden teutónica, surgieron en el contexto de las cruzadas y representaron el eje principal de la presencia cristiana en Oriente. Pero la caída de la ciudad de Acre en 1291 marcó no solo la salida de los cruzados de Medio Oriente, sino que, según la opinión de Carlos de Ayala Martínez, llevó a preguntarse qué sentido podía seguir teniendo la existencia de las órdenes militares. Aún así, podemos decir que había sectores de la sociedad que deseaban que éstas se unificaran e incluso emprendieran una nueva cruzada. Y si bien esto fue planteado por los papas Nicolás IV y Clemente V, nunca se materializó. Entonces, a partir del siglo XIII, estas órdenes tuvieron que reorganizarse. Vamos a comenzar por la Orden del Temple. Esta orden fue fundada en 1118 en Jerusalén y su misión era proteger a los peregrinos que se dirigían a los santos lugares. Pero para cumplir dicha misión, crearon una estructura que les abrió enormes posibilidades de generar beneficio en esas rutas peligrosas, porque además de los peregrinos también transitaban caravanas, lo cual les permitió abrir redes comerciales.
Eso fue posible también debido a la independencia económica que habían conseguido. Así se convirtieron en los banqueros del mundo cristiano. Y si bien dichas transacciones produjeron un enorme beneficio para la orden, también fue lo que marcó el comienzo del final de la misma, ya que su único error político-financiero fue justamente financiar y administrar la fortuna de Felipe IV de Francia, ya que si bien cuando regresaron de Oriente consiguieron con su labor administrativa, en 1305 el rey Felipe lanzará sus primeras acusaciones contra los mismos. En 1307 los templarios son detenidos, sus bienes inventariados y embargados por el rey. En 1311, en Vienne, comenzó el concilio convocado por Clemente V para decidir el futuro de la orden. Y en 1312 se aprobó la bula Vox in Excelso, donde se disolvía la orden y sus bienes se traspasaron a la Orden del Hospital, excepto en la península ibérica. Así que esta orden en principio no pudo reorganizarse, sino que más bien se disolvió. Ahora vamos a ver la Orden del Hospital, después de su salida de Acre. En 1306 se estableció en la isla de Rodas, convirtiéndose en una orden naval que combatiría contra los turcos. Los caballeros que la integraban provenían de diferentes áreas de Europa y se agruparon en 8 lenguas: Provenza, Francia, Auvernia, Alemania, Inglaterra, Aragón, Castilla e Italia, que se asociaron con las 8 puntas de la cruz blanca que llevaban sobre el hábito negro. Cada lengua poseía un albergue para la atención de pobres y enfermos, y todos estos albergues, como ven, daban sobre la denominada Calle de los Caballeros. Además, había 3 edificios que simbolizaban la triple función de la orden: la cuestión religiosa a través de la iglesia conventual, la caritativa a través del hospital y la militar a través del palacio del Gran Maestre. Esta orden va a permanecer en Rodas hasta 1523, cuando los turcos tomarán la isla, iniciando una odisea antes de llegar a un nuevo lugar, que será en 1530, donde se asientan en la isla de Malta. En 1799, la isla es tomada por Napoleón. Y en 1834 se radicaron en Roma, sitio en el que se hallan hasta la actualidad, manteniendo su principal actividad humanitaria con su presencia en los 5 continentes. En cuanto a la orden teutónica, fue conformada durante la Tercera Cruzada en la ciudad de Acre, cuando ésta fue recuperada por los cruzados. A su regreso a Europa en 1309, crearon un principado soberano con centro en Marienburg y cuyo territorio comprendía Prusia y Livonia. Esto será hasta 1523, cuando el gran maestre Alberto de Brandenburgo fue a Alemania a visitar a Lutero. A su regreso rompió con sus votos, desapareciendo así la orden de Prusia, del territorio de Prusia. Lo mismo va a ocurrir en 1561, cuando Gotardo Kettler también adoptó el protestantismo, firmando el Tratado de Vilma, por el que entregaba al rey de Polonia el territorio de Livonia. El resto de la orden se va a mantener bajo la protección de los Augsburgo, hasta 1923, cuando la orden abandonará su carácter caballeresco militar, por lo que en 1929 se constituirá en una entidad puramente religiosa denominada Hermanos de la Casa Alemana de Santa María de Jerusalén.
entre 1938 y 1947, la orden fue suspendida por los nazis debido al conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente tiene su sede en Viena, está constituida por algunos centenares de religiosos dirigidos por un gran maestre y consagrados a realizar obras de caridad. Ahora vamos a hablar sobre las nuevas órdenes militares que surgieron a partir del siglo XIV. Como mencionamos, tanto la Orden de Montesa como la Orden de Cristo van a surgir tras la disolución de la Orden del Temple en la península ibérica. Pero ninguna de estas nuevas órdenes van a cumplir con su función primigenia, ya que tanto los reyes de Aragón como el rey de Portugal las pusieron al servicio de su política expansionista. Por lo tanto, podemos encontrar entre sus miembros a navegantes, conquistadores, administradores y virreyes como Vasco da Gama o Amílcar Cabral, entre otros. Por lo tanto, terminaron siendo unificadas a ambas coronas, quedando su función reducida, tal como lo indica el autor Alain de Murger, a un papel de instrumentos económicos y honoríficos al servicio de la realeza, demostrando que las órdenes religiosas ibéricas pertenecían a otra época. Entonces, durante el siglo XIV, también, pero estas nuevas órdenes van a tener otra trascendencia, ya que estas se van a ubicar en el espacio más tradicional de las cruzadas, que fue Oriente. Así, Humberto II de Bien va a crear la Orden de Santa Catalina, Amadeo VI de Saboya la Orden del Collar y Carlos III la Orden de la Nave. En el siglo XV, también para combatir a los turcos, surgieron estas dos órdenes, pero con características más cercanas a la orden militar tradicional. Así, por iniciativa del Papa Pío II, se instituyó la Orden de Nuestra Señora de Belén y por decisión del emperador Federico III se creó la Orden de Carintia. Mientras que en el siglo XVI, Cosme de Médicis va a fundar la Orden de Santo Estéfano, cuya misión fue combatir la piratería turca y berberisca en el mar Tirreno. Aunque tuvieron intervención con sus galeras junto a la República de Venecia y a la Orden del Hospital en el Mediterráneo Oriental, también para luchar contra los turcos. Entonces, a partir de lo expresado, se puede observar que la retirada de los cruzados de Tierra Santa marcó el declive de las órdenes militares en general. Y si bien a partir del siglo XIII tuvieron que reorganizarse, las órdenes del Hospital y los teutónicos volvieron a su actividad original, la cual mantienen hasta la actualidad. El resto de las órdenes, surgidas hasta el siglo XVI, tampoco lograron cumplir con su objetivo, perdiendo así su razón de ser y también fueron disueltas. Además, se debe considerar que la dirección de las mismas por parte de la Iglesia y de un papado fue cediendo ante la aparición del Estado moderno. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina, por la presentación. Bueno, yo ya escribí una pregunta, pero ya sé que la vamos a hacer después de 2 intervenciones, pero todos los que quieran, por favor, está el link para ir haciendo preguntas que después se van a resolver. Ha llegado la licenciada Nilda Filippini, que es la coordinadora de la mesa número 1, y el tema siguiente que nos ocupa es a cargo del profesor Juan Aylín, que es el Gran Cisma de Occidente, 1378-1417, crisis de autoridad de la Iglesia Católica entre el papado y el conciliarismo,
mientras el profesor va poniendo su PowerPoint. Profesora Nilda, ¿cómo le va? Oh, no se escucha. Tiene el... Está silenciado el micrófono, Nilda. No se escucha. Ahí está. Sí. Sí, tuve grandes dificultades, tuve que hacer mil maniobras, ya estaba al borde del colapso, pero bueno, lo logré. Así que bueno, acá estoy. Qué bueno verte, Nilda. Estábamos todos, se ve que tenía que haber algún problemita. Yo también no lograba entrar, estaba de las 8:40 intentando abrir el aula. Así que no te Sí. preocupes, es parte de los sistemas. La tecnología. Profesora Ailín, cuando usted quiera, puede empezar. Muy bien, ¿me escuchan bien? Sí. Recuerden, por favor, que son entre 15 y 20 minutos. Excelente, ya me puse reloj al lado mío. Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Me escuchan todos bien entonces? Sí, perfectamente, Juan. Ah, bien, bien, bien. Y se veía perfecto el power. ¿Y ahora se ve? Ahora lo dejaste de compartir. Seguramente cliqueaste algo. Bien, sí, fue por accidente. No, ahí No, voy. no hay problema. Ahí voy. Ahí está. Compartir. ¿Ahora se ve? ¿Ahora se ve el PowerPoint? Perfecto. Sí, perfecto. Excelente, bien. Bueno, que tengan un buen día todos. El tema de hoy es un poco complicado en cuanto a las circunstancias, digamos, aunque el tema de fondo es una cuestión que tiene que ver no tanto con cuestiones teológicas, sino políticas que tienen un sustento teológico y que es el conflicto entre el papado y el conciliarismo en una circunstancia muy, muy particular, que es la crisis del siglo XIV, ¿sí? Estamos hablando de una época particularmente convulsionada de Europa, ¿sí? No solamente una serie de calamidades naturales como cambio climático, la peste negra, sino también una época de cambio y transformación, ¿sí? El espíritu de cruzada, por ejemplo, tan característico, digamos, de la Edad Media, se está esfumando, dice, por más que los papas convoquen a los príncipes, estos no responden, pero por sobre todas las cosas hay algo que, sumado a toda la crisis general del siglo, digamos, del siglo XIV, se suma una convulsión interna dentro de la Iglesia, que es, lo traté de expresar un poco acá en esta línea temporal, simplemente porque hay básicamente una sucesión infinita de papas y se superponen uno al otro. No sé si ven todos esta imagen, creo que la ven, es una línea temporal. Este periodo que va entre 1302 y 1417, digamos, va a ser particularmente convulsionado dentro de la Iglesia y eso va a repercutir en los 2 siglos que van a seguir, en cuanto a que esto provocó una profunda crisis de fe. Y me refiero en particular a estos 2 momentos, que es cuando el papado se traslada a Aviñón, en teoría Francia, pero ahora voy a explicar que no es en Francia, y el llamado cisma de Occidente, ¿sí? Déjenme hacer un poco una introducción o un contexto histórico antes de explicar esto del conciliarismo y cómo... ¿Hola? Bien, el tema es el siguiente. En 1302, si ustedes ven ahí arriba, el Papa Bonifacio VIII, ¿sí?, en un conflicto que ya parecía secular entre Roma y Francia, ¿sí?, promulga una bula, ¿sí? Una bula sería un equivalente a un decreto, digamos, eso ya no se aplica hoy a la Iglesia contemporánea, en cuanto a que
hace valer la plenitud de la potestad papal frente al poder temporal. ¿A qué viene esta bula? A un conflicto. Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso, decide cobrarle impuestos al clero, sin pedir la autorización a Roma, lo cual Bonifacio entendió que era una clara agresión, digamos, a su autoridad y a su potestad jurisdiccional que él tenía sobre el clero. Esta bula, Unam Sanctam, que es, digamos, la contracara del conciliarismo, establece que básicamente el Papa es el jefe supremo no solamente de la Iglesia, sino que su autoridad en materia de moral, si voy a aclarar porque después lo tuvieron que aclarar, ¿sí? En materia de moral, en cuestiones espirituales, está por encima del poder secular, es decir, del poder de los príncipes y los reyes. El problema era que Bonifacio era muy poco diplomático, una persona muy agresiva, y esto, aunque la bula no tenía nombre y apellido, Felipe IV lo consideró como una agresión directamente a su persona y a su autoridad. El conflicto y el pleito, digamos, se prolongó durante todo el papado de Bonifacio, y muerto él, creo que él muere en 1309. Discúlpame. Sí. Sabes que no vemos tu power en la línea ni en la línea de tiempo que nos estás contando tan amorosamente. ¿Podrás No me mover digas. la diapositiva en tu compu para que la podamos ver? Sí, ahí se ve, Ahí te digo, espérate. No. ¿no? A ver, empiezo de nuevo. Dale. Sí, la explicación estaba impecable, o sea, el tema estaba en la línea, en que no pudiste Ahora- seguir proyectando. ¿Ahora se ve? No, ¿No? no, es que hay que pasar las imágenes del PowerPoint, como si uno estuviera sin conexión. Claro. Y dejaste de compartir. Volví a compartir. Ah, ahí vamos. Sí, no hay ningún problema, porque estaba tan entusiasmado en la línea y todos intentando ver qué nos estaba mostrando. Vamos. A ver, Listo, gracias. ¿ahí se ve? Ahora sí, ahora se ve perfecto, Juan. Muchísimas la gracias, línea. disculpa la interrupción. Ahí está, bien, perdón. Sí, lamentablemente sin la línea temporal no es medio difícil explicar este periodo. El tema es el siguiente, dijimos que Bonifacio VIII, en este entredicho que tiene y con Felipe IV, rey de Francia, a partir del cobro de unos impuestos al clero, ellos consideran que eso está fuera de la jurisdicción del poder secular, ¿sí? Bonifacio promulga esta bula, llamada Unam Sanctam, ¿sí? Donde él básicamente va a ser el último papa hasta el Concilio Vaticano I, en 1870, ¿sí? Donde él va a declarar públicamente la doctrina de la plenitud del poder papal. Es decir, el poder papal está por encima, siempre aclaro, en materias morales, espirituales, etcétera, al poder secular. Y que en cierta medida siempre el poder secular está por debajo del poder espiritual ejercido y representado por el Papa. Obviamente esto se trató de resolver, digamos, en una forma más o menos diplomática. Vuelvo a aclarar, ni Felipe ni Bonifacio eran las personas de una personalidad particularmente diplomática, así que los conflictos fueron permanentes, y finalmente el conflicto llega a un punto tan alto que el Papa se refugia, sale de Roma, sabiendo que Felipe había pedido su captura, ni más ni menos, ¿sí? Y se refugia en una localidad, en un municipio cercano a Roma, a Nani, de donde venía la familia de Bonifacio. Quiero recordar que en aquel entonces la curia romana estaba dividida entre familias italianas que procuraban influir en las elecciones, en los cónclaves, es decir, de los cardenales, y eran familias que se iban, obviamente, comprando
títulos cardenalicios, etcétera, lo que se llamaba la simonía, ¿sí? Y Roma era un caos permanente, ¿sí? En cuanto a intrigas, ¿sí? La cuestión es que sucedió algo, y este es el hecho que marca, si se quiere, un antes y un después en la iglesia del siglo XIV. El Papa es capturado y durante 3 días lo tienen de prisionero, e inclusive uno de los emisarios del rey de francés, ¿sí? De Felipe, lo abofetea al Papa. Esto se consideró un máximo ultraje al papado, pero lo que más impactó es que eso quedó impune. Tanto es así que inclusive acá Ludwig Hartlich, que es un historiador de la iglesia alemán, es decir, es un historiador católico de la iglesia, interpretó que en este punto se termina la iglesia católica medieval, el periodo de la iglesia católica, en ese incidente. Como que él dice, a partir de ahora tenemos que interpretar a la iglesia que está entrando a jugar en los nuevos tiempos de la modernidad. Digamos, la iglesia ya no es lo que era. La situación es que lo importante de esta bula es que representa justamente esta idea de la plenitud papal, o la idea de que de la teoría del poder descendente. Es decir, el poder viene de Dios al Papa, ¿sí? Del Dios a la autoridad secular, pero por sobre todas las cosas, el papado está por encima del poder secular. ¿Qué sucedió? Dicho esto, se decide por un nuevo papa, en este caso Clemente V, ¿sí? Clemente V decide salir de Roma por 2 buenas razones. Una, por la cantidad de tumultos y conspiraciones y presiones que se ejercía sobre el papado, y convocar un nuevo concilio, que lo mencionó recién la colega Stephanie, que es el concilio de Vienne de 1311, y para eso decide irse a Aviñón. Hay un error, la gente pues juzga que Aviñón hoy en Francia, en aquel entonces era territorio francés. No era territorio francés, aunque todos los papas de Aviñón fueron franceses, ¿sí? Pero eso era territorio que pertenecía al reino de Nápoles, y el reino de Nápoles era vasallo de los estados papales. Así que el papa básicamente estaba en un territorio, si se quiere, propio, pero en aquel entonces Europa interpretó que los papas de Aviñón eran básicamente instrumentos de la corona francesa. Regresado los papas a Roma, ¿sí? Aclaro que Aviñón significó para la iglesia también un momento de muchísima tensión, así como lo tuvo Bonifacio con Enrique IV, lo tuvieron los papas franceses con el Sacro Imperio, por las mismas razones, ¿sí? Pero básicamente es una época en que la iglesia se reorganiza desde el punto de vista administrativo, y cuando llegan a Roma, todo el mundo está esperanzado que con Urbano VI, el nuevo papa, la cuestión es, ya iban a volver a lo que se esperaba que fuera la iglesia, una iglesia romana, ¿sí? Bien, y aquí vienen los conflictos. El cisma, básicamente, llamado cisma de Occidente porque en el siglo XI existió el cisma de Oriente, que es la causa y origen de las iglesias ortodoxas que conocemos de Europa Oriental, la griega, la rumana, la búlgara, hoy en día la rusa, etcétera, ¿sí? Y ese conflicto se lo llama de Oriente y el que va a suceder ahora, de Occidente. ¿Cuál es la diferencia? El carácter escandaloso inclusive para los mismos contemporáneos de este cisma, en que en Occidente llegó a haber 3 papas a un mismo tiempo, ¿sí? Y toda Europa se divide, los reinos se dividen en cuanto a quién reconoce a quién. Es decir, estamos hablando de una incertidumbre en un momento caótico de Europa que le sumó a toda la crisis que significó el siglo XIV, ¿sí? Le significó además una crisis profunda de fe al caer en un completo descrédito la institución del papado. Y en estas circunstancias de descrédito, ¿sí? Aparece este movimiento interno de la iglesia,
porque yo vi ahí que Mauricio tiene una ponencia sobre herejías, las herejías están por fuera de la iglesia y contra la iglesia. Esto es un movimiento interno de la iglesia y se le dio a llamar el conciliarismo. Este conciliarismo interpreta el poder exactamente a la inversa que la plenitud papal, es decir, una teoría ascendente del poder. El poder, ¿sí?, si bien está dado por Dios, tiene que ser consensuado de abajo hacia arriba. ¿Y qué es lo que, entre comillas, está abajo? Es decir, son los concilios. Los concilios. Esta corriente interpreta que el concilio es una autoridad superior al papado. Esa es la clave, digamos, de este movimiento que fue muy intenso, especialmente ahí donde yo lo muestro en el concilio Constanza, va a ser el concilio del conciliarismo, digamos, y básicamente va a estar representado, ¿sí?, por tres autores contemporáneos, ahora estamos hablando del siglo XIV. Uno va a ser Juan de París, el otro va a ser Marsilio de Padua, y el tercero Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham y Juan de París eran monjes, uno fue dominico, el otro fue franciscano, pero Marsilio era un intelectual, un filósofo de la corte francesa, además doctorado en la Universidad de París. Básicamente, ¿cuál es, para resumir, digamos, un poco el pensamiento más o menos general, aunque no es homogéneo los tres autores, pero básicamente el pensamiento conciliarista? Es decir, existen dos poderes. No se discute que el poder viene de arriba hacia abajo, es decir, de Dios hacia las autoridades. Lo que se discute, y con fundamentos bíblicos, es la plenitud de la potestad papal. ¿En dónde se discute? En que en ningún momento, le recuerdan a los papas, Cristo le dice a Pedro, domina a mis ovejas, dice, apacienta a mis ovejas. Básicamente se trata de un movimiento que tiende o que pretende dentro de la iglesia no es abolir la autoridad papal, sino que someterla, someter el absolutismo papal, es decir, limitarlo al concilio. El concilio, en el caso de los cardenales, sínodo en el caso de los obispos, pero el Papa es un igual entre pares. No tiene él de por sí ningún sustento, ni jurídico, ni teológico, de superioridad por encima del concilio. Por ejemplo, Marsilio de Padua dice, le recuerda al Papa, le recuerda a los papas, que los primeros 8 concilios de la Iglesia, de Nicea a Constantinopla, el primero de Constantinopla, fueron convocados y presididos por emperadores, no por papas. No por papas. Dice, él tiene que tener presente que antes de que se fortaleciera la plenitud papal o la doctrina de la plenitud papal, la institución más antigua fue el concilio. Como les comenté, el momento culminante, digamos, del conciliarismo se da entre 1414 y 1418 con el concilio de Constancia. Ustedes pueden ver en la línea temporal al Papa Martín V. Martín V surge de ese concilio, se logra, o por lo menos se trata de lograr la renuncia o la deposición de los, entre comillas, antipapas que residían en Aviñón y en Pisa. Es decir, los papas de Pisa surgen del cónclave de Pisa, pensaban que iban a resolver la división de la iglesia y lo único que hicieron fue sumar un tercer papa. Pero básicamente Martín, un hombre con mucha habilidad política, lo que hizo fue acatar las disposiciones del concilio. Todo el mundo creyó que las teorías conciliaristas habían triunfado, que el Papa iba a someterse a, digamos, al concilio, y sin embargo lo que hizo Martín fue básicamente una jugada política. Él asume como que sí, y a partir de ahí se comienza a reconstruir el principio de la plenitud papal, obviamente muy atemperado. Ya no estamos en la Edad Media, sí estamos en las puertas de la modernidad clásica, pero básicamente lo que
lo que significó, básicamente, y es lo que quiero destacar, es que en pleno siglo XIV los conciliaristas le dieron, si se quiere, un aire de modernidad a los tiempos de la Iglesia, porque fíjense que básicamente se trata de una postura, al juicio de aquel entonces y al día de hoy todavía, bastante contestataria en el sentido de discutir la verticalidad de la autoridad papal, y el otro elemento es buscar la presencia, la visibilización de la representatividad de todo el clero. En el caso de Guillermo de Ockham, proponía que no estuviera limitado a la participación de hombres, sino de hombres y mujeres, tanto consagrados, sacerdotes, monjas, etcétera, como seglares, es decir, que fueran doctos y que ellos pudieran participar en los concilios con voz y voto. Es decir, estamos hablando siglo XIV, por supuesto, pero evidentemente este conciliarismo ya preanuncia un pensamiento mucho más moderno que medieval, definitivamente, y en unas circunstancias muy particulares, como es el tema del cisma, es decir, la crisis, el traslado del papado a Aviñón y el cisma de Occidente. Creo que fueron 20 minutos. Perfecto. Muchas gracias por la presentación. Sí, le voy a pedir, profesor, que recuerde de sacar el PowerPoint. Muchas gracias. Para, bueno, ahora sí se abre la ronda de preguntas. Hay algunas colocadas en el Ahí chat. las veo. Y para Catalina, una de las preguntas es si es una cuestión personal que me interesa. Si podría desarrollar el tema de los cobros de intereses por parte de los templarios y el tema del arrendamiento, o sea, bueno, para que usted lo explique, y el arrendamiento que le permitía cobrar por los servicios. Claro, es como siempre mencionamos que durante la Edad Media los únicos que tenían, hasta que empiezan a aparecer los primeros bancos, van a ser los judíos, porque eran los que daban los préstamos y ellos sí podían cobrar intereses. En las cuestiones, en el resto de la cristiandad, eso era algo mal visto. Por ende, cuando los templarios ven esa posibilidad de hacer esas transacciones comerciales, porque ellos tenían no solamente sus puestos en Medio Oriente, sus castillos en Medio Oriente, en España y en parte de Francia, ya que ellos son surgidos desde Francia, la mayoría de sus caballeros eran franceses, entonces van a decir, no, yo no puedo ni cobrar intereses ni cobrar por mis servicios, pero sí podían utilizar lo que se denominaba el arrendamiento. Entonces ellos arrendaban, entre comillas, sus servicios. Entonces, a partir de ahí, por eso se convierten en los banqueros. Y financiaron no solamente a Felipe IV, sino que financiaron muchas cruzadas y daban préstamos a los reyes. El único problema fue ese, que como Felipe IV tenía después que devolverles el dinero, bueno, se les ocurrió, como sabemos, tratarlos de hereje y demás, pero fue más que nada por no pagar la deuda, o sea, no por otra cosa, o sea, por eso se convierten en los banqueros. O sea, hoy inclusive o sea, que cuando se les avisa de que iban a ser detenidos, parte de la flota templaria sale de Europa y se dice que llegaron a América antes que Colón. Y más puntualmente se dice que en Patagonia está escondido el tesoro de los templarios y el famoso Santo Grial. Así que bueno, habrá que ir en alguna expedición. Habrá que ir en expedición a buscar el tesoro.
No, pero era una Muy bien, cuestión está de bueno. que en vez de poner, no sé, como ahora nosotros cobramos interés, ellos cobraban arrendamiento, que eso sí estaba permitido, entre comillas, y no era mal visto. Bien, acá hay otra pregunta. ¿Qué textos recomendarías para trabajar las cruzadas y las crisis de estas órdenes? Bueno, el texto que yo utilizo y que para mí es muy interesante porque es, o sea, abarca todas las órdenes que participaron en las cruzadas y está muy bien explicado, que es el libro de Alain de Murger, Los Caballeros de Cristo. Para mí explica muy bien, porque explica no solo la formación de cada orden, sino inclusive cómo eran las encomiendas, los bailíos, los títulos que tenían como los caballeros dentro de estas órdenes. Es muy explicativo y es muy leíble, digamos, es muy entendible, es muy ameno para leer. Después hay otros, obviamente, como de Ayala Martínez, que bueno, que explican esta cuestión de estas crisis que se producen, e inclusive está un poquito más allá, está Jean Flory, que si bien él tiene diferentes textos, inclusive sobre las cruzadas, que las explica muy bien, pero hay un pequeño librito donde él mismo critica lo que él hablaba de las cruzadas. Está muy interesante. Es como que cambió su mirada durante el transcurso que él escribe sobre ese tema. Está muy interesante también. Bien, muchas gracias. Es que yo lo vi en la bibliografía, pero ya que estoy, quería pedirte si por favor no lo podrías poner en el chat, como para que alguien que quiera interiorizarse por el tema. O sea, yo lo vi en la presentación que nos enviaste, pero bueno, para que quede más, para que quede Bueno, escrito. En realidad, si después y había, en algún momento perdón, gracias. yo había visto otra pregunta, no sé Sí, si se perdió, porque no la vi así nomás, que sí. preguntaban sobre Ay, me la la pasé, me la pasé. cruzada, sobre Acá. las cruzadas con los Reyes Católicos, algo así vi de pasada. Claro, dice, ¿cómo continuó la relación de las órdenes militares con los reyes católicos después de la guerra con Granada? En realidad, digamos, las dos órdenes que yo mencioné, la de Montesa y la de Cristo, la de Montesa, que era justamente la aragonesa, que estaba bajo las órdenes de los Reyes Católicos, la única vez que funcionaron como cruzada fue justamente para la reconquista de Granada, que fue un esbozo, digamos, de una cruzada, porque inclusive los Reyes Católicos le pidieron el financiamiento a Roma para llevar a cabo esta reconquista de Granada. Y parte de lo que quedó de ese préstamo de Roma se le concedió a Colón para que pudiera venir a América. Por eso las carabelas, las velas de las carabelas de Colón tienen unas cruces rojas que son de alguna manera las cruces templarias, porque en algún momento Colón manifestó que estaba de acuerdo con esta orden. Pero fue el único momento. Después... Pensar que la mesa se relaciona con la religión. Sí. Pero bueno, fue el único momento. Después los reyes, bueno, las usaron, como expliqué, para su política expansionista. No fueron utilizadas para la función de cuidar la religión o de imponer la religión, como fue la función original. También podemos decir que, no siendo los templarios, tanto los teutónicos como los hospitalarios, en principio eran órdenes hospitalarias para la atención de enfermos. Se militarizaron por una cuestión de tener mayores ingresos, más allá de ser militares. Y en realidad, como militares, cuando se integraban como militares, seguían las reglas de los templarios para la militarización. Por eso hoy en día siguen con su tarea humanitaria, lo cual me parece perfecto. Siguen. Bueno, muchas gracias. Acá hay otra pregunta para Juan. Y dice si podría ampliar
en relación a, a ver, Juan implicó, a ver, sí, este cisma, Juan implicó, decía que la iglesia moderna, ¿qué condiciones, en qué condiciones se da? Si podías ampliar. Está en el chat la pregunta. Sí. A ver si entiendo bien. Es decir, ¿qué implicó, dice, decía la iglesia moderna, por qué Tengo condición? la pregunta bien porque la tipié Sí. mal. ¿Qué condiciones se dan o por qué decís vos que este cisma marcó, decís vos en función de la Sí. lectura, marcó la transformación de la iglesia en dejar de ser iglesia medieval a ser iglesia moderna? Y en eso Sí. de ser iglesia moderna, Sí. ¿qué implica que sea iglesia moderna y no sea No, iglesia no, no. medieval? Es decir, lo que básicamente dice Hertling, que es, como comenté, es un historiador de la Iglesia Católica, se dedica a esto, de hecho publicó su libro en la Historia Católica, que es Herder. Él dice que cuando los enviados de Enrique IV abofetean, es decir, el acto simbólico de abofetearlo y tomarlo prisionero a Bonifacio, y que eso no tuvo una réplica, es decir, no tuvo ninguno de los responsables, ni siquiera la del Enrique IV, ¿sí? Recibió ni una excomunión, ni una sanción, ni nada por el estilo, ¿sí? Él interpreta que ahí, ese día, se cerró los tiempos de la Iglesia tal como se la concebía en la Edad Media, ¿sí? Es decir, por eso yo mencioné que Urbano VIII es el último papa que levanta las banderas explícitamente de la plenitud papal. Eso es algo que a partir de ahí, durante todo digamos, el papado de Aviñón y prácticamente el tema del cisma de Occidente, se va a obviar, porque ya de por sí las relaciones entre el papado y el poder secular, Francia y el Sacro Imperio, ya están de por sí tensas por estas cuestiones de el cobro de impuestos al clero, etcétera, es decir, las cuestiones jurisdiccionales, como le decía en aquel entonces. Pero básicamente lo que yo decía, que el rasgo moderno está por el lado de el discurso conciliarista. Si uno lo piensa, estamos hablando en el siglo XIV, ¿sí? De algo que se llegó a debatir en el Concilio Vaticano II en 1962, ¿sí? Se llegó a debatir lo mismo, de hecho hubo en el Concilio Vaticano II, estoy hablando ahora, década del 60, ¿sí? Prácticamente una buena parte de los padres conciliares, como se lo denomina, holandeses y alemanes, prácticamente estuvieron en rebelión en cuanto a los esquemas que se habían organizado para el concilio. Digo, eso visto en el siglo XX parece, entre comillas, hasta razonable por el contexto, pero el siglo XIV, el conciliarismo era toda una novedad, ¿sí? No es que la iglesia abandona, digamos, o el papado abandona sus pretensiones de la primacía del poder papal, de hecho lo va a reconstruir y se va a fortalecer en el Concilio de Trento, ¿sí? Estamos hablando del siglo XVI, ¿sí? Y ya en el Concilio de Trento no se va a debatir más acerca de la disputa entre la autoridad papal y el concilio, eso va a estar fuera de discusión, ¿sí? Pero básicamente la novedad es esta, que en medio del caos del siglo XIV y el caos dentro del caos que fue el cisma, dio lugar para este movimiento, ¿sí? Vuelvo a recordar, no es un movimiento antipapal, no pretende abolir la autoridad del Papa, lo que pretende es abolir el absolutismo papal, eso lo dejan ellos bien en claro, eso lo dice Juan de París, Marsilio de Padua, Occam, y hay un autor más, pero es un poco posterior, que es Nicolás de Cusa, que fue cardenal, y va en la misma línea. No sé si resolví la... Y Sí, Juan, antes sí. de continuar, Muchas gracias. hay una Perdón. última pregunta para Catalina y después ya va a presentar la licenciada Nilda Filippini, pero la pregunta es, ¿las órdenes perderían su razón de ser si el enemigo ya no es el Islam y el territorio el de Tierra Santa?
Sí, justamente por eso van a perder o sea, pierden su razón de ser, sí, justamente por eso, porque ya el enemigo no es el Islam y el territorio no es exactamente, no es Tierra Santa, sino que se traslada a Europa y empiezan los conflictos con los turcos. Entonces ya, y como vimos o como expliqué, ya las órdenes no tenían esa razón de defender la religión, porque inclusive cuando el rey Carlos III de Jerusalén y rey de Nápoles, que crea la orden del collar de la nave, lo hace bajo el interés no de iniciar una cruzada, sino como él tenía el título de rey de Jerusalén, lo que intentaba era recuperar el territorio para él, ya no era en una cuestión de cruzada de fe como eran las cruzadas originales. Exacto. Perfecto. Por eso pierden su razón de ser. Bien. Bueno, muchas gracias, Catalina, muchas gracias, Juan, Gracias. a ustedes por su presentación y por responder a las consultas. Y la profesora Nila Filippini es la persona que continúa ahora con con su exposición. Así que, profesora, cuando usted quiera, Bueno, puede antes comenzar. de comenzar con mi exposición, simplemente quería hacer un pequeño comentario sobre la exposición del profesor Juan. Trabajo que me pareció sumamente interesante y esclarecedor. Quería puntualizar que la política iniciada por los reyes franceses para tratar de imponer la autoridad real ante el papado, que como bien explicó Juan, recién se va a llevar a más adelante. Esto es un inicio de la política regalista que se va a dar en España y a partir del siglo XVI en adelante, y del galicanismo que se va a dar en Francia fundamentalmente a partir del siglo XVII, donde justamente los estados aquí sí le van a poner freno a las intervenciones papales en los asuntos eclesiásticos de los reinos, dando así camino a la política absolutista de los monarcas. Quería simplemente agregar esto para explicar un poco la continuidad de esa política que se inicia, como bien dijo Juan, en el siglo XIV y que va a prosperar más adelante. Bien, bueno, mi trabajo trata sobre los alumbrados españoles en el siglo XVI. Que se trata de un movimiento que fue considerado herético por la Iglesia Católica. Antes que nada, voy a hacer una pequeña introducción para situarnos en la época donde se va a dar este movimiento. En 1517, Martín Lutero dio inicio a la Reforma protestante, la que provocó una profunda crisis y la posterior división de la cristiandad. Ante el avance de los movimientos religiosos reformados, la Iglesia Católica decidió convocar un concilio en Trento, que se dio entre los años 1545 y 1563, con la finalidad de tomar una serie de medidas que se van a conocer con el nombre de Contrarreforma o Reforma Católica, que fijaron el dogma sobre el cual no se realizó ninguna modificación y establece un estricto control sobre el clero y las órdenes religiosas. Si podés pasar, Luján, las diapositivas, por favor. Bueno, no sé si me escucha Luján. Ahí estamos.
Bueno, ahí justamente tenemos una imagen del Concilio de Trento, que es una pintura del artista Tiziano. Debo aclarar que el Concilio de Trento no resolvió el objetivo principal, que era lograr volver a unir la cristiandad, que era el objetivo que se había propuesto años anteriores el emperador Carlos V, y por rivalidades y discusiones con el papado, cuando el concilio se reunió ya era demasiado tarde y la división ya estaba perpetuada. Bien, tras la reforma, Europa entonces va a quedar dividida en dos grandes áreas religiosas: el protestantismo por un lado y el catolicismo. En la siguiente diapositiva podemos ver en el mapa cómo quedaron agrupados, digamos, las monarquías, que se volcarán hacia uno u otro de los bloques religiosos. Lo que vemos en el color amarillo son las potencias que quedaron a favor del catolicismo. No olvidemos que la cantidad de territorios que están adheridos están bajo la órbita del imperio de Carlos V y de sus sucesores, los Habsburgos. Lo mismo que el caso de Italia. Mientras que en Inglaterra se va a dar el anglicanismo, en Francia el calvinismo, en los territorios alemanes el luteranismo, etc. Bien, en el caso de España, tanto Carlos como su hijo Felipe II fueron claramente los que apoyaron a la Iglesia Católica. Y para lograr ese objetivo tuvieron como herramienta principal al Tribunal de la Inquisición, que tenía como finalidad la vigilancia de los fieles, controlar los avances protestantes y evitar las desviaciones. En este trabajo, entonces, voy a centrar el análisis en las comunidades de alumbrados y la influencia que pudieron tener en los movimientos que se dieron en España a mediados del siglo XVI, que van a ser objeto de una dura represión por parte de la Inquisición y de la monarquía. Bien, cuando analizamos esto, tenemos que tener en cuenta que en los siglos XV y XVI, es decir, la época renacentista, se va a dar inicio a una gran parte de la emergencia del sujeto moderno en la historia. Es un principio que hay que tenerlo muy en cuenta. Hay un autor, Melquíades Andrés, que dice lo siguiente: místicos, alumbrados, erasmistas y luteranos navegan por el mar de la interioridad durante la primera mitad del siglo XVI, con una deslumbrante oferta de planteamientos, temas, experiencias y actitudes, expuestas generalmente en tercera persona. Hablan de una relación personal de Dios que no incluye intermediarios objetivos ni subjetivos. Trata de alcanzar un bien sobrenatural, la salvación del alma por medio de bienes sobrenaturales como son la oración y el amor a Dios. Precisamente ya a fines del siglo XV se venían dando en España, como en otros lugares de Europa, ciertos indicios de desviaciones de la ortodoxia tradicional, debido fundamentalmente a los estrechos contactos que había en ese momento entre España, los Países Bajos e Italia, donde se desarrollaron cánones no tradicionales, como la corriente pietista, que tendía a valorar la oración mental sin tener en cuenta los formalismos o las ceremonias que tenía la Iglesia Católica. O también el movimiento impulsado por Savonarola en Florencia,
que tenía un carácter visionario y apocalíptico, que también atrajo a varios franciscanos españoles. En esta época también debemos tener en cuenta las ideas del humanista Desiderio Erasmo de Rotterdam, a quien ubicamos entre los años 1466 y 1536, que fue muy crítico del sacerdocio y de la iglesia, que según el autor Marcel Batillon, repercutieron en el humanismo español y algunas de sus obras, como el Enquiridion Militis Christiani, tuvieron una amplia difusión no solo en los círculos intelectuales, sino también en los sectores populares. Precisamente en su obra El elogio de la locura, él hace una crítica, podríamos Tildó Nilda en la comunicación. Pensé que había sido yo. No, yo la veo tildada, no sé si todo el mundo la ve con la misma condición. Sí, Sí, se congeló sí. la imagen. Sí. Se congeló. Sí, sí. Congeló. Ahí le avisamos por privado a Nilda que revise. A ver, ahí le aviso. Ahora yo veo que... Ah, no, pensé que estamos todos congelados. El resto estamos bien, yo veo la conectividad de todos en buenas condiciones. La que no veo en buenas condiciones es la de Nilda, a no ser que dejemos... a ver, ahí se cayó, se terminó de caer Nilda. Como para Debe ser su problema de red. ¿La dejamos para unos minutos después o esperamos unos minutitos a ver si ella vuelve a entrar? Si logramos a ver si vuelve a entrar y si no, dejamos para que retome nuevamente. No. Ah, gracias, Celeste, vos la vas a llamar, veo ahí tu teléfono en movimiento. Entonces, esperamos. Esperamos un ratito, esperamos un minuto a ver si es eso, para que ella no... Sí, ah, Sí, abandonó, se cayó del todo, se cayó incluso la conexión al aula. Seguramente va a intentar reconectarse. Por Sí, eso, sí, démosle 2 minutitos para que no se ponga nerviosa Ahí está. innecesariamente Nilda. Estas cosas pasan, ¿vieron? Ahí está. Ahí volvió Nilda, se la ve bien. Ahora vamos a ver si ella tiene audio. Hola, Nilda. No, estoy al borde de un Y algo ataque de pasaba. nervios. No, tranquila, sí. tranquila, Nilda. No te preocupes, acá te estamos esperando. Las redes son maravillosas cuando funcionan. No sé qué, jamás se me desconecta internet, jamás. Bueno, perdón. Ah, viste, pero es la ley de Murphy. Eso iba a decir. Bueno, perdón. No te preocupes, te veníamos escuchando súper entusiasmada, estábamos todos siguiéndote maravillosamente y tú se te congeló. No pasa nada, retoma tranquila, Nilda, y te escuchamos. Ok. Bueno, hacía referencia al humanista español Desiderio Erasmo, que en la obra Elogio de la locura hace una crítica feroz al papado. Bueno, por ahí está en letras muy chiquitas, pero donde le reprocha a los papas si pueden vivir sin toda la riqueza que ellos ostentan, si podrían resignarse a las comodidades, ¿no? Y mostrar, dice, por lo menos una vez, alguna chispa de sensatez. Y en otros párrafos, que los voy a leer, dice lo siguiente sobre el sacerdocio. Dice, tan mal es vista esta clase de hombres que el simple encuentro casual con uno de ellos es tenido como signo de mal agüero. Ellos, sin embargo, están altamente satisfechos de sí mismos. En primer lugar, porque creen que la mejor forma de piedad es estar alejados de la educación que no saben leer,
Después, cuando en la iglesia cantan los salmos, rebuznando como asnos, repitiéndolos de carrerilla, sin entenderlos, están convencidos de que halagan los oídos de coros celestiales. Bueno, y así sigue, los llama mugrientos, ignorantes, ordinarios, descarados. Bueno, hace una crítica feroz, y que por otro lado, esto ha sido ampliamente estudiado, que es cierto que los sacerdotes realmente, sobre todo el bajo clero, eran absolutamente ignorantes y ni siquiera comprendían lo que decían en las misas. Bien, entonces, evidentemente estas ideas de Desiderio Erasmo pudieron influir, ¿no es cierto?, sobre los movimientos que intentaban buscar otra forma de acercamiento hacia Dios. Podemos decir que el movimiento de los alumbrados o iluminados, como dio en llamárselo, va a comenzar con la conversión de Isabel de la Cruz, que es una religiosa de la orden franciscana, quien se dedicó a organizar centros de conversión en Alcalá, en Toledo y en otras ciudades a principios del siglo XVI. Estos grupos adoptaron una especie de pasividad mística, conocida con el nombre de dejamiento, que buscaba la comunicación directa con Dios mediante un proceso de purificación interior que debía acabar con la sumisión total a la voluntad divina. Otro de los importantes difusores de este movimiento fue Pedro Ruiz de Alcaraz, que contó con el apoyo del marqués de Villena. Era un seglar de origen converso y discípulo de Isabel. En Valladolid también surgió un grupo místico paralelo, liderado por la beata Francisca Hernández, cuya fama de mujer santa atrajo a su círculo a Bernardino Tobar, hermano del humanista Juan de Vergara, muy influido por Erasmo, y al predicador franciscano Francisco Ortiz. La extensión que fue tomando el iluminismo en una época en que el luteranismo cosechaba cada vez más adeptos, obviamente alertó a la Inquisición, que comenzó a buscar signos de herejía en el movimiento. En 1519 Isabel de la Cruz fue denunciada por una sirvienta ante el tribunal, que comenzó a hacer una serie de investigaciones destinadas a encontrar elementos heréticos que finalmente llevaron a la detención de todos los principales iluministas a partir de 1524. Y en 1525 el inquisidor general Manrique publicó un edicto condenando 48 proposiciones de la doctrina que dejaban en claro el carácter herético de estas creencias. Para el historiador Eliot, no atacar el iluminismo hubiera representado pues un grave peligro para la fe. Como consecuencia entonces de esta política de vigilancia y control de la Inquisición, el movimiento de los alumbrados a primera mitad del siglo XVI se fue diluyendo, sobre todo porque la gente, en su gran mayoría, que seguía a Isabel de la Cruz, eran gente que pertenecía más bien a los estamentos populares y no tenían apoyo ni influencia. Por supuesto que la persecución no solo se limitó a los alumbrados, sino también a cualquiera de los otros movimientos que se apartaran de la ortodoxia católica, y a los intelectuales humanistas, que a partir de ese momento ya no tuvieron la libertad que habían tenido en estos años. Bien, sin embargo, y a pesar de la censura y la vigilancia impuesta a partir de ese momento, para la mitad del siglo, en 1558, se descubrieron en Valladolid
en Castilla y en Sevilla ciertas comunidades que fueron consideradas protestantes. Por supuesto que el descubrimiento de estas comunidades causaron muchísima alarma cuando ya se consideraba que se había terminado todo camino, digamos, todo peligro del luteranismo, ¿no es cierto?, en el territorio español. Ante estas circunstancias, el emperador Carlos, que ya se encontraba en Yuste, escribió una carta a su hija Juana, que en ese momento ejercía la regencia en ausencia del rey Felipe II, en la que le pedía una dura persecución y sin ningún tipo de distinción a todas estas personas que eran considerados luteranos. Y en forma inmediata el inquisidor general Fernando de Valdés Salas activó una dura política de represión que llevó adelante los famosos autos de fe de 1558 y 1559, que contaron con la presencia incluso del rey Felipe II, que ya había regresado a España, como podemos ver ahí en la diapositiva, en este óleo, donde muestra a Felipe escoltado por el príncipe Carlos, observando el auto de fe. Aclaremos que los autos de fe eran, digamos, tremendas demostraciones del poder de la monarquía y de la Inquisición, donde participaba, ¿no es cierto?, o se mostraba, digamos, a la población lo que podía ocurrir con todos aquellos que se desviaran de la ortodoxia católica. Las víctimas principales pertenecían en este caso a la alta aristocracia, como el marqués de Poza, doña Ana Enríquez, don Carlos de Seso y don Juan Ponce de León. Al alto clero al que pertenecían el doctor Agustín Casalia, uno de los predicadores favoritos del emperador, y el doctor Constantino Poce de la Fuente, antiguo confesor de Carlos V, que fue muerto en prisión. Debo aclarar que en el auto de fe de 1559 son juzgados y condenados y muertos en la hoguera Agustín Casalia y los otros miembros de su familia. Bien, ahora, a posteriori de estos acontecimientos también, a partir del edicto de 1558, se prohibió la importación de libros extranjeros y se ordenaba que todos los libros impresos en España debían llevar en adelante la licencia del Consejo de Castilla. Incluso otro decreto prohibía a los estudiantes españoles cursar estudios en el extranjero. El historiador Enric Kamen, al analizar este periodo, dice: el silencio se ha impuesto. Y Eliot sostiene que hacia 1560 la España abierta del Renacimiento se había convertido en la España cerrada de la Contrarreforma. Juan de Mariana, al respecto, dice lo siguiente: triste condición la del virtuoso, en pago de haber realizado supremos esfuerzos, verse obligado a soportar animosidades, acusaciones, injurias de aquellos mismos que hubiesen debido ser sus defensores. Bien, la pregunta entonces es: ¿eran realmente protestantes estos grupos que habían surgido a mediados del siglo XVI? ¿O se trataba de un movimiento espiritual de vieja raigambre en España y que no tenían ninguna relación con el luteranismo? Marcel Batelion, en su libro Erasmo y España, sostiene que los llamados protestantes, entre comillas, perseguidos en 1558, eran en lo esencial continuadores del movimiento espiritual de los iluminados o alumbrados, y que no guardan la menor relación con el luteranismo. Para otro gran historiador, Fernand Braudel, uno de mis favoritos,
dice lo siguiente: 20 años más tarde, estas ideas siguen viviendo todavía, traspuestas, pero fácilmente identificables, y si a ellas se ha mezclado algo del pensamiento luterano, es lo cierto que en España no hubo nunca un culto protestante organizado como en Francia, en confesión disidente. Aquí la herejía, cuando se opone a la tradición católica, se propone más bien salvar, al mismo tiempo que el espíritu, la Iglesia y sus instituciones. Bien, para ir finalizando, algunos intelectuales lograron sobrevivir a estos terribles años de los autos de fe, como por ejemplo Luis de Granada, Francisco de Borja, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, pero siempre moviéndose dentro de los límites establecidos por la monarquía y la Inquisición para no terminar como terminaron lamentablemente, Gassalia, su familia y los demás seguidores. Como reflexiones finales digo lo siguiente: la intolerancia que caracterizó la política de la corona española y su principal brazo ejecutor, el Tribunal de la Inquisición, se explica solo si se tiene en cuenta el contexto político-religioso del siglo XVI, en el cual España se había transformado en la principal defensora del catolicismo ante el avance de las monarquías que se habían volcado a favor de las iglesias protestantes. El temor a la vinculación con el luteranismo y su propagación en el territorio español motivó que los movimientos espirituales españoles, como el caso de los alumbrados, fueran objeto de persecución, cuando en realidad se trataba de comunidades que preferían una vinculación íntima con Dios a través de la oración, sin intermediarios externos, con raíces en viejas tradiciones religiosas y culturales que se venían dando desde fines del siglo XV. Si tenemos además en cuenta que varios integrantes de la aristocracia y del alto clero se vieron involucrados en estos movimientos espirituales, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, también se podría considerar que la política de represión a los brotes protestantes llevada a cabo por la monarquía le permitió consolidar la construcción del Estado absolutista. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Miren, yo me quedé en el otro link y me olvidé de esta parte, que era como terminaba la diapositiva. Y bueno, en realidad yo no podía preguntar. Muchas gracias por la presentación y bueno, ya hay algunas consultas y yo tengo un par más y todavía no las pude escribir, pero bueno, muchas gracias por la presentación, incluida la desconexión anterior. Pero fuera de eso, ya pasó. Y bueno, y ahora me toca a mí, espérenme, dejar de compartir. La presentación que sigue es precisamente esta, que habla sobre el Corpus Christi en tiempo de los Borbones en la capital del Virreinato del Río de la Plata. Y la verdad, debo confesarles que tengo abiertos tantos PowerPoint que ninguno es el mío, así que voy a demorarme en esta parte. PowerPoint, abrir Luján, y debe ser este, sí. Bien. Abrir, presentar. Bien. Creo que ya se ve. Ahí se está presentando, Luján. Ahí se abrió. Sí, es el tuyo. Maravilloso. Muy bien. Maravilloso, yo sola digo. Bueno, a ver, tiempo y 37. Igual, por favor, recuerden que voy a tratar de ser breve, pero dígame cuando me estoy yendo. Perfecto, te avisamos. Gracias. El tema es el siguiente, todo sobre el Corpus Christi, en realidad
Se relaciona inicialmente con el Corpus Christi en Europa, precisamente en España, y en algún momento derivó en los Borbones en el Virreinato del Río de la Plata. Los temas que me interesaron en relación a el corpus era específicamente en tiempos de los Borbones, es decir, a partir de 1700, cuando estos Borbones franceses llegan al trono de España y cómo esto repercute en las celebraciones que realizaban los franceses en territorios españoles. En principio, las preguntas venían por ahí. Y también si estas festividades eran distintas en el virreinato del Río de la Plata, porque en realidad yo había leído sobre los virreinatos en el virreinato de Nueva España, el Perú, Granada, pero específicamente en el virreinato del Río de la Plata, sí eran diferentes. Y en qué medida pervivió el sentido de la unidad cristiana, es decir, cómo originalmente había surgido el Corpus Christi y cómo se fue o no modificando y en qué lugares. Y particularmente en los virreinatos, y si bien en otras regiones también, las diferencias sociales. ¿De qué modo esas diferencias sociales se reflejan en esta celebración que en principio fue creada para que toda la cristiandad estuviera unida? De hecho, así es como surge el tema de el Corpus Christi. Bien, esto por favor no es para que lo lean, sino que es una ayuda a memoria que yo me hice a mí misma. Porque es el Papa Urbano IV el que establece esta celebración para la cristiandad. Para toda la cristiandad hay una visión que tiene una monja en relación a esta celebración, que en realidad es interpretada como una celebración que por el momento no existía, una celebración que no existe en la Biblia, no hay registros sobre una específica que consagre el cuerpo de Cristo, y a través de la interpretación que tiene esta religiosa, se considera que hay que implementar una celebración especial que se relacione con el cuerpo de Cristo. En el siglo III, entonces, a través de una bula que se llama Transiturius de Hoc Mundo, una bula papal de Urbano IV, se establece la necesidad de alabar este sacramento, que se relaciona con el cuerpo y la sangre de Cristo especialmente. Y Santo Tomás de Aquino es uno de los que participa en la creación de esta celebración. Y en la creación, ¿por qué en la creación? No había referencias, y las referencias que toma las saca de la Biblia en relación a la consagración del cuerpo de Cristo y particularmente en la última cena. Ustedes van a encontrar que en en varias partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay referencia a la última cena. Y es lo que Santo Tomás, o mejor dicho, en esta época, Tomás de Aquino, toma para establecer esta celebración. Y entre las cuestiones más relevantes de las que menciona el Papa, están precisamente los que subrayé y puse en negrita, que son los cantos de alabanza, la devoción, la caridad. Hasta acá vamos viendo que son cuestiones que están en todas las celebraciones cristianas o en la mayoría. A esto le suma versos, salmos, cuestiones relevantes o relacionadas con la misa, la confesión, la limosna, las oraciones. Es decir, acá no hay nada que vaya cambiando lo que vemos habitualmente o lo que en esta época se veía habitualmente en una celebración religiosa, pero lo que se suma con posterioridad es el tema de la procesión. La procesión se instaura y se va realizando progresivamente y va aumentando el número de participantes cuando en el siglo XIV el Papa participa de esta misa, de esta procesión. En principio se iban realizando dentro de las iglesias y posteriormente hay un desplazamiento en el espacio público. Esta es una gran diferencia porque además en el espacio público comienza a aportarse el sacramento propiamente dicho, es decir, se van creando
objetos para transportar la hostia sagrada, el cuerpo de Cristo, y eso es una de las cuestiones que se van realizando. Los expositores anteriores hablaron de cuestiones relacionadas con la reforma, con estas nuevas ideas que van surgiendo. Les agradezco porque hay unas cuantas cosas que no voy a decir al respecto, pero sí voy a mencionar someramente que esta celebración del Corpus Christi no era igual en todas las regiones. Si bien existía la bula papal, donde establecía que eran las cuestiones esenciales de la celebración, que sí se llevaban adelante, pero había otras que, que se desarrollaban en distinta forma. Principalmente porque los obispos, cada uno tenía jurisdicción en su propia área, en su propia diócesis. Entonces, cada uno de ellos, si bien se cumplían con las disposiciones papales, las adaptaba y conociendo a los lugareños y la idiosincrasia de cada una de sus regiones. En este marco surge la Reforma Protestante, surge una serie de textos que critican y que van en contra de las disposiciones cristianas, mejor dicho, de las disposiciones católicas, y el representante máximo de esta corriente es Lutero, y él lo que habla o lo que expresa en relación a varias celebraciones, incluida la del Corpus Christi, es que estas celebraciones son engañosas, no son auténticas, no se relacionan con las escrituras, y que básicamente lo que dice es que son ficciones humanas, razón por la cual ni siquiera debían considerarse. Son inventos humanos, creaciones tiránicas de la iglesia. La verdad que si ustedes tienen ganas de leer esto, es impresionante las cosas que Lutero, que había sido un monje católico, dice en relación a el tema del Corpus Christi, en relación a los movimientos que se hacen, los gestos, los cantos, las pompas, iba a decir maravilloso, pero a mí me encanta, así que sí, es maravilloso. Una de las cuestiones que en relación a, específicamente, y ya me voy mirando el horario, específicamente en relación al Río de la Plata se establece, una de las autoras que habla de este tema es Bethel. Ella lo que menciona es que hay una reafirmación, no solo en Europa, sino también en América, en relación a el Corpus Christi, una afirmación de esta celebración, particularmente como respuesta al luteranismo, pero además para hacer una celebración propia del lugar. Es decir, si había cambiado en Europa por cuestiones locales, bueno, en América vuelve a cambiar, teniendo en cuenta las particularidades de la población americana también. Y acá el eje sigue siendo la ciudad. La ciudad es el espacio practicado en este momento, es el espacio donde uno puede encontrar eh, los lugares habituales. La celebración se realiza en la plaza, específicamente en el Virreinato del Río de la Plata, en la ciudad de Buenos Aires. Y acá hay que considerar que si bien hace como 20 minutos que estoy hablando de el Virreinato del Río de la Plata, en realidad este virreinato es relativamente nuevo, fue uno de los últimos en crearse y ahí es donde uno observa que las celebraciones no son tan pomposas como han sido en el Perú o en México y que acá son un poco más modestas. No por eso inexistentes. De hecho, Garavaglia señala que había más de 40 festividades en Buenos Aires. Él las separa y, por ejemplo, las primeras, o algunas de las que mencioné, yo las puse primeras nada más, habla con cuestiones específicas de la religión. Es decir, estas festividades abarcaban Semana Santa, Navidad, los festejos patronales, las inauguraciones de los templos. A mí las que más me gustan son las rogativas por las lluvias y erradicar las plagas, porque para hacer este trabajo me basé casi exclusivamente en las actas del cabildo. ¿Y por qué las actas del cabildo? Primero porque estaban las fuentes ahí, los documentos, pude acceder y además por ser una celebración que se realiza anualmente, la celebración de Corpus Christi siempre está registrada.
siempre, pero siempre, así sea cuando se realiza más tarde, cuando hay impedimentos, cuando se reúnen para juntar dinero, de qué forma se reúne. Es bastante profusa la, la documentación y eso la hace particularmente interesante. Y ahí lo que se encuentra en esta documentación, se ve que no todo era tan maravilloso ni tan organizado, aunque acá dice, la iglesia y el cabildo eran los encargados de la organización. Después vamos a ver si era la organización o la desorganización, porque una de las cuestiones inherentes o que atravesaban esta celebración, como tantas otras y como toda la vida del virreinato, era la falta de dinero. Estamos hablando de otro siglo, por favor, traten de no hacer interpretaciones actuales, pero la falta de dinero se mostraba en estas celebraciones, cuando había que, cuando faltaba la cera para las velas, cuando no tenían la forma de ornamentar, cuando había que recurrir a danzas. Es decir, en esta documentación uno puede verse que esta fiesta no era tan sencilla, que ninguna era sencilla de organizar, pero esta tampoco. Y ahí lo que pueden observarse en algunos de la documentación es la forma en que participaban cada uno de los actores de esta sociedad. Y esta era la parte que particularmente me interesaba para relacionar con la crisis de esta fiesta, porque fue realizada, fue creada para incluir a todos los actores sociales, incluir a todos, porque todos son hijos de Dios. Pero en la organización de la fiesta uno va viendo que los hijos son distintos. Por supuesto, aquellos que son padres verán que los hijos no son iguales. Bueno, acá lo vamos a ver. Entre otras cosas, lo que se pretendía o se esperaba era, y acá lo copié textual las palabras, adecentar las calles, adecentarlas con solemnidad y decencia, porque por esos espacios iba a pasar el sacramento, el sagrado sacramento. Los espacios habituales, y hay cosas que no las puse, pero por ejemplo decía que van a ir hasta 3 calles de la casa de Fernández. Teníamos que registrar cuál era la calle de Fernández. Van a pasar por los sitios habituales. ¿Habituales para qué? Para nosotros. Habituales en el Corpus Christi, habituales en las fiestas de alguna celebración de algún santo local. Bueno, habituales. Y ahí también decía quiénes iban a participar de adecentar y esta belleza y esta forma de embellecer las calles. Además de los vecinos, los presos e indios. Estas son las palabras textuales. Los presos e indios iban a ser encargados también de barrer las calles y los vecinos, y esta estaba morta, esta me encantó porque hay varias fuentes varios años que hacen referencia a estas cuestiones. Los vecinos eran encargados de mantener las vacas en sus corrales, recoger las heces de los espacios públicos y controlar las calles por donde circulaban las aguas. Y esta parte les pido que no se imaginen que era solamente los días de lluvia, sino que aguas era todos los líquidos que a ustedes se les pueda ocurrir en el siglo XVIII. Los vecinos eran los encargados. Los vecinos además eran los encargados de, dice, levantar altares en las esquinas acostumbradas. Es decir, cada uno de los vecinos por donde iba a pasar la procesión tenía que armar una especie de pequeño altar, adornarlo con cuestiones alusivas al Corpus Christi. Y acá ya hay que pensar que no pasaba por todas las calles, no iban a ser todos los vecinos, iban a ser no solamente por donde iba a pasar, sino aquellos que dispusieran los recursos necesarios para hacerlo. De todas formas, estos altares podríamos considerarlos arte efímero, duraban una celebración. E incluso en algunos momentos podían, como ahora diríamos, reciclarlos y utilizarlos en algunas otras. Otras de las personas que participaban en estas jornadas eran también los mercaderes, dueños de tiendas o administradores de estos locales, que tenían que hacer altares. Bueno, les voy contando que no todos ellos tenían ganas, no tenían tiempo y muchas veces se encontraban algunas excusas para decir, nosotros estamos trabajando, no podemos hacer esto, no disponemos de personal. Y además, otros que debían participar
reitero, sin mucha consideración para preguntarle, eran los mulatos libres, los indios, los negros, los mestizos libres, para intervenir en las danzas, al igual que los gremios de zapateros y sastres. Esto lo menciono especialmente porque en la documentación los nombran exclusivamente a estos grupos. Y no todos debían participar bailando, sino que algunos tenían que pagar, por ejemplo, los costos de los ramos. En este sentido, hay unos estudios que se están haciendo últimamente respecto a los sonidos respecto a los sonidos de la Edad Media y también de la Edad Moderna. Y uno dice, las ramas, los ramos, ¿qué cosas serían los ramos? No solamente para adornar, sino que también los ramos se ponían en las calles, por donde iba a pasar la procesión. Cuando uno lo piensa de esa forma, dice, ¿para qué queremos ramos? Los ramos servían para unificar el sonido, para demostrar que en las fiestas no todo era visual, también era auditivo, también era olfativo, porque estos ramos eran ramos de laurel, ramos con algunas hierbas aromáticas. Maravilloso, pero todas las celebraciones alguien las tenía que pagar y o contribuir para su desarrollo. Razón por la cual los ramos también estaban presentes, igual que la ornamentación. Y si bien parece que participan todos los grupos, acá lo que nos damos cuenta es que algunos los hacen con mayor o menor grado y con mayor o menor ganas. Porque la participación sí, se ve que todos participaban en la celebración. Algunos como partícipes activos, algunos no tenían demasiadas ganas de participar, podían participar por cohesión, porque podían ser pasibles de alguna multa u otra sanción. Y acá en este espacio es donde se ven los conflictos, porque si bien parece que todos organizan la fiesta, no todos participaban de la misma forma. Eran los grupos más destacados, aquellos que eran los más encumbrados, los que estaban, por ejemplo, más cerca del Corpus Christi, más cerca de la imagen que acompañaba la procesión, razón por la cual todos participaban, pero no de la misma forma. Era el espacio común, por supuesto, era la plaza, las calles que transitaban diariamente, pero en este caso las prácticas en este espacio son distintas. Las prácticas se adecúan a la actividad que se está desarrollando, pero hay una cuestión, y es que los grupos privilegiados siempre siguen siendo los privilegiados. ¿Participaban? Sí, claro. Al igual que los libertos, al igual que los negros y al igual que los indígenas. Pero ellos estaban más cerca. La participación con Dios podía interpretarse que estaba más cercana. Y en estos tiempos donde parece que la ilustración, o mejor dicho, una de las ideas de la ilustración es racionalizar las celebraciones religiosas, en definitiva, los grupos privilegiados siguen siendo los mismos, porque la iglesia y la monarquía siguen estando presentes independientemente de las ideas que la ilustración quiera representar. El orden de prelación establece ya un privilegio, el hecho de que algunos deban ser obligados, podríamos inferir a través de esto que tal vez no todos querían o podían participar. Es decir, esta celebración que es para todos por igual de la cristiandad, que se creó en el siglo XIII, vemos que transcurridos unos cuantos siglos, ya en el XVIII y entrando en el XIX, van desapareciendo, van diluyéndose. Sin embargo, la monarquía y la iglesia sigue estando, iba a decir hasta ahora, pero la monarquía y la iglesia siguen estando como los grupos privilegiados. Muchas gracias. Muy interesante. Ahí te pusimos varias preguntas en el chat, al igual que a Nilda. Y no sé si quieren presentar primero a Mauricio y cerrar el bloque de 3 y después hacemos todos los rondas. Ustedes que son las coordinadoras nos dirán. Bienvenida Bueno, Paula y los compañeros de Trelew, ¿cómo les va?
Perdón, yo quería avisar que Mauricio no va a poder exponer porque se le cortó la luz y tiene muy mala conexión. Así que acá estaríamos, después de los comentarios, estaríamos terminando esta mesa. Perfecto, si no, si Mauricio puede a la tarde, lo incluimos en alguna mesa de la tarde, cuando se le recupere la luz, no pasa nada, no pasa, son cuestiones técnicas que se pueden resolver internamente, diríamos. Sí, Celeste, levantaste la están mano, recuperando querías la hablar. luz. Sí, que ya están por recuperar la luz, o sea, no perder la posibilidad de escuchar a Mauricio, que sea más tarde. Claro. Perfecto. No, sí. Si quieren, Bueno. vos lees las preguntas, que son ustedes que son las coordinadoras, chicas. Nilda no se escuchaba. Me olvido de conectar todas las cosas. No, lo de Mauricio, me gustaría que se presentara en otras mesas porque tiene un trabajo muy interesante. Sin duda. Bueno. No sé si hay preguntas, a ver en el Preguntas. chat. Ajá. Para Luján había 2 o 3 preguntas que le fuimos haciendo. Sí, para Nilda. A ver, espera, me fijo en el orden. Dice, en relación a las consecuencias para los alumbrados que pertenecían a los estamentos más altos en España, ¿fueron iguales para todos o existían algunos privilegiados? Es decir, algunos fueron presos, algunos se fueron al más allá, pero la pregunta es si había excepciones, si los más cercanos tenían alguna salvación o alguna cuestión particular. Bien, bueno, vamos a aclarar 2 cosas. En la primera etapa de los alumbrados, es decir, en la primera década del siglo XVI, las personas que fueron apresadas por el Tribunal de la Inquisición no fueron sometidas a autos de fe. Estuvieron presas varios años y algunas de ellas lograron luego la libertad. No ocurrió lo mismo con los autos de fe de los años 1558, 1559, que incluso hasta 1563 va a haber otros autos de fe muy importantes. Como yo les nombré, no se salvó nadie, no eran los amigos del poder, como se diría en la actualidad, no tuvieron ningún tipo de privilegio. Lo único que pudieron hacer algunos de ellos para salvarse de morir quemados fue arrepentirse de sus pensamientos, pero igualmente fueron muertos por otros métodos como el ahorcamiento. Es decir, no hubo privilegios para estos grupos porque había que erradicar por completo estos brotes que se consideraban protestantes, aun cuando en la realidad no lo fueron. Muy democráticos, digamos, igual para todos. Exactamente. No había ningún tribunal VIP. Bien, Bueno, acá hay otra ¿No te la duda? Un poco, mi señor. ¿Se la puede silenciar a Nilda cualquier cosa? Sí, por favor. Bueno, y acá hay otra pregunta de Pablo que dice, me gustaría saber si en los registros de la Inquisición, más allá de lo que ha indicado respecto a lo que afirmó Kamen, si existió algún caso en el cual alguien fuera inocente y se demostrara en relación al auto de fe en dichas fuentes. Bueno, en realidad yo no he podido tener acceso a las fuentes en forma directa, porque como bien sabemos, no me sale. Las disposiciones de los tribunales, recién han salido a la luz algunos de ellos gracias a trabajos realizados por
se me ha olvidado el nombre, me quiero más. Los mismos clérigos dentro del No, y de la iglesia. los trabajos historiográficos de Greenberg que han sido esclarecedores con respecto a cómo se pueden estudiar los oficios de la Inquisición. Pero bueno, lamentablemente yo no he podido acceder a estas fuentes en forma directa. Lo que sí he leído en estos autores especializados como Kamen, como Bartolomé Bernázar, como Alcaraz y otros, que sí ellos por allí tienen algunos párrafos de esos oficios. Se deduce que hubo personas que pudieron ser declaradas inocentes, pero a veces volvían a recaer en sus dichos o en sus actos, y entonces nuevamente eran sometidos a los juicios de los tribunales de la Inquisición. Creo que todos han podido leer el famoso libro del Molinero, ¿no es cierto?, donde se aprecia muy bien que ante la reiteración de palabras o de hechos que iban contrarios a lo establecido por la Iglesia Católica, la Inquisición finalmente actuaba y morían, ¿no es cierto?, como consecuencia de estas acciones. No sé si habré contestado la pregunta de no sé quién la hizo, pero bueno. La pregunta era de Pablo y sí, yo creo que sí. Cualquier cosa, Pablo, de nuevo puede preguntar, levanta la mano, no hay problema. Otra de las Damos el micrófono si preguntas quiere. es para mí. Tal cual. Otra de las preguntas es qué cuestiones eran particulares del Corpus Christi en el Virreinato del Río de la Plata. La verdad, hay algunas, no van a creer que me están llamando. Perdón, que es de trabajo. Los dejo y ahora vengo en 2 segundos. No te hagas problema, mientras tanto sostenemos a la compañera, que son las cosas que nos pasan mientras estamos, decíamos, en virtualidad. Uno no para las otras actividades, simplemente estás en paralelo. Nosotros Fíjate, tenemos... No, iba a decir que se fijen, Hilda, en el chat porque hay varios comentarios que distinguen la presentación, la ponencia para las dos, así que también... Bueno, muchas gracias. En cuenta. Muchas gracias por los comentarios. Sí, yo de la exposición de Luján quería agregar que, bueno, me pareció excelente, yo leí con anterioridad su trabajo, realmente hace un análisis de fuentes a través de las actas capitulares del Cabildo muy interesante, a través de las cuales ha podido obtener datos. Y por otro lado, quería comentar que la Iglesia, así como utilizó el Tribunal de la Inquisición para perseguir a aquellos que se apartaban de la ortodoxia católica, utilizó estas otras herramientas, como por ejemplo la fiesta del Corpus Christi, para reafirmar la fe católica en el pueblo, sobre todo, ¿no es cierto?, rescatando muchos elementos de la cultura popular, es decir, de las fiestas populares que eran tan seguidas en esa época, y llevándola justamente a la iglesia, es decir, a que pudiera manejar la iglesia a través del Corpus Christi y mantener así la fe. Me parece que esa es la parte más importante del trabajo de Luján, ¿no? Y también cómo explica ella que esto no solo se daba en el territorio español, donde sabemos que la fiesta de Corpus Christi hasta no hace mucho eran tremendas las procesiones que se realizaban en las principales ciudades españolas, sino que también la iglesia supo llevarla a América, a los virreinatos, a estos lugares tan recónditos, y así poder mantener intacta la fe. Bueno, quería solamente comentar eso. Mientras esperamos a
a Luján, que Ay, pare la grabación. perdón. Ah, no, iba a decir si querían tomarse fue? 5 minutos mientras tanto, pero no dijo nada. Retiro lo dicho. Ya volví. Es mi otro trabajo, le diré que esto se va complicando algunos días. Pero bueno, voy a tratar de ser breve y relacionado con las fiestas, ¿no? Era la pregunta, particularidades del lugar. En los documentos lo que se puede ver es que los festejos son fluctuantes, de acuerdo a qué tanto puedan recaudar en esos tiempos. Si bien piden la colaboración de los vecinos, por ejemplo, en una época piden aquellos que puedan contribuir con toros, ya sea comprándolos o si lo quieren donar, mucho más felices van a estar los ciudadanos de Buenos Aires. Pero en realidad progresivamente van habiendo cada vez menos requerimientos, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo si recién se fundó el virreinato? Es la capital, pero estamos en 1776. Y bueno, yo leí algunas cuestiones más ya en el siglo XIX y se ven, y la verdad son fuentes preciosas, donde uno ve, por ejemplo, las invasiones inglesas, donde hay conflictos en la banda oriental, donde llegamos a mayo de 1810 y por eso no seguí, porque en realidad ahí cambia la cuestión política y solamente me interesaba el periodo de los Borbones cuando no tenían conflictos. Las celebraciones son más o menos suntuosas y tiene que ver con las cuestiones económicas y mientras uno releva todos los días, porque era mirar todos los días las cuestiones relacionadas con el cabildo, uno ve también que hay fechas que trasladan el Corpus Christi y uno dice, pero ¿cómo? Si hay una fecha específica, tal vez había llovido mucho, no habían conseguido los bailes, entonces bailes en esa fecha no hay. En otra se ve que, no digo increpan, pero le solicitan vehementemente a algunos de estos actores que participen y algunos se excusan, por ejemplo, los comerciantes hay un año que dicen, nosotros estamos sirviendo en este momento a las milicias, las que ustedes saben que estamos contribuyendo, estamos atendiéndolos, este año no participamos. Y de paso uno ve que aprovechan al año siguiente para tampoco participar, pero los del Cabildo lo llaman y dicen, este año sí. No pueden participar, no pueden bailar, no hay problema, con que hagan una contribución en efectivo es suficiente. Entonces, las festividades y las celebraciones en realidad siguen los acontecimientos económicos, porque en realidad tiene que ver con esa cuestión. Y en cuanto a los ramos, bueno, precisamente esto, algunos eran voluntarios, otros no eran tan voluntarios, pero siempre el Corpus Christi se festejaba, más o menos ostentoso, pero era una celebración que en ningún momento se dejó de realizar. Hay otros que sí, que se postergaban, incluso se dejaban de lado, pero el Corpus Christi, desde que se implementó en América, en todas las regiones se celebró.